¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Dejando Huellas. Yo soy Meche Covarrubias. Estamos transmitiendo a través de Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada fija en el cielo. Gracias a Ariel, que está en los controles como todos los días, aquí muy tempranito acompañándonos. Y gracias a todo el equipazo de Valora Radio, que hacen una gran labor. Lalo Chávez encabezando este gran esfuerzo y Fabi también en la operación en la tarde. Y por supuesto, gracias a todos nuestros queridos conductores que nos regalan su tiempo, su talento, su tesoro y que lo aportan aquí a los contenidos de Valora Radio. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañan y que nos dan la confianza de, pues, ser parte de su día a día, de su familia y de, pues, de confiar en lo que comentamos y recomendamos y platicamos. Y al final de cuentas, lo padre de todo esto, ¿saben qué es? Que pues crecemos juntos al final de cuentas. Acuérdense que nadie es perfecto en esta vida, nadie es perfecto. Pero somos perfectibles. Esa es la gran maravilla del ser humano. Y tenemos la oportunidad de pues reinventarnos todos los días, de buscar maneras de ser mejores personas. Claro, cuando lo queremos, ¿verdad? Porque habrá quien diga, así soy y así me conocen y pues no pasa nada. Y aparte, me siento orgullosa, orgulloso de ser así. No me remuerda la conciencia en lo más mínimo y yo seguiré siendo como soy y que el mundo siga rodando. Habrá, habrá sus casos, ¿no? Habrá sus casos, pero también habrá quienes reconocen o reconocemos que necesitamos echarle ganas en cierta área de nuestra vida porque queremos ser mejor personas por nosotros mismos, porque aparte, bueno, pues quienes creemos en Dios sabemos que es como, pues es palabra de Dios, es mandato divino, ¿no? Jesús nos dice en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Es una invitación, es una exhortación que nos hace Jesús a ser perfectos, a buscar esa perfección. Claro que como les digo, pues no, perfectos nunca vamos a ser, pero somos perfectibles. Esta es la gran maravilla y la buena noticia. Entonces, Jesús mismo nos lo dice, Jesús mismo nos exhorta a buscar este crecimiento personal. Y este crecimiento en todas las áreas que tenemos, en el área social, en el área familiar, en el área cultural, ¿no? O de estudios, en el área incluso física, ¿no? Pues, en el ejercicio, cuidar nuestra alimentación, por supuesto en el área espiritual, tener un director espiritual, pues cultivar nuestra fe, buscar los medios necesarios para estar pues pegado a la vid, ¿no? Que también es palabra de Dios, estar pegado a la vid y estar nutriéndonos el corazón y el alma para poder dar lo mejor que tenemos de nosotros, ¿no? Buscar ahí lo que podemos compartir. Y bueno, pues esta es la idea. La verdad es que cuando surge Valora, hace 22 años, ya más de 22 años, eso es lo que se buscaba, transmitir este anhelo de progreso. Y si ustedes leen el acta constitutiva de Valora como asociación civil, justamente dice, ¿no? Buscar, ¿no? Y promover el anhelo de progreso para evitar situaciones dolorosas como niños maltratados, mujeres abandonadas, madres solteras. ¿Por qué? Porque estamos en una sintonía y queremos crecer, queremos que la sociedad crezca, que nos convirtamos en una mejor versión, no solo a nivel personal, no solo en lo micro, sino también en lo macro. Hoy contemplamos con dolor, con mucho dolor, pues esta guerra, esta nueva guerra. Ninguna guerra lleva a nada bueno, al contrario. Todo lo que sucede en una guerra es pérdida para la humanidad. Son pérdidas de vidas, son pérdidas de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad. Si nos vamos al factor económico, pues son pérdidas económicas, ¿no? Hay un desajuste y un cambio, ¿no? En la configuración económica del mundo que impacta a los mercados. Por ejemplo, ayer, a mí ya saben que les he contado que me encanta la historia del arte, pues justamente contaban que pues algo que es muy atacado cuando hay una guerra
es pues todo lo que tiene que ver con el arte de ese pueblo que es atacado. Y contemplábamos y se daba la nota de que en Ucrania había sido pues atacado, ¿no? Había recibido un bombazo en uno de los museos importantes de, ya no sé si de la capital en Kiev o en alguna otra región, pero que era un museo con muchísima riqueza eh, cultural, ¿no? Y entonces venía la pregunta de si valdría la pena en una guerra resguardar las cosas, ¿no? De arte, ¿no? El arte que te cuenta la historia de los pueblos, ¿no? Y bueno, pues ahí venía un poco la polémica, decir, ay, bueno, estamos perdiendo vidas, que es lo más triste y lo más doloroso, estamos perdiendo las libertades fundamentales, estamos perdiendo la libertad de andar por mi ciudad con tranquilidad porque no me vaya a caer un misil, una bomba o vaya a venir un tanque de guerra y me vaya a apachurrar el carro, como también vimos escenas tremendas. Y hay a quienes se están preocupando por el arte. Pero finalmente el arte es el testigo silencioso de la evolución de una sociedad. El arte es quien nos cuenta cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo esa sociedad. De hecho, el arte fue, digamos, el primer medio de comunicación que hubo, porque aquellas pinturas rupestres que se encontraron en las cuevas allá en Altamira, en España y en toda esa región, y luego, bueno, pues todos los vestigios de todos los jeroglíficos egipcios y, bueno, todo el tema de eh, la gran Grecia, ¿no? Y la gran Roma, que nos van contando, ¿no? Justamente a través de dibujos, a través de esta escritura de pronto cuneiforme, etcétera, etcétera, nos van contando cómo vivían los pueblos y cómo fueron evolucionando hasta llegar a ser lo que somos hoy. Entonces, son pérdidas grandísimas, grandísimas. Mucho se pierde en la guerra, mucho se pierde en la guerra. Y ojalá estas mesas de diálogo que parece que comenzaron el día de ayer en Bielorrusia, entre Rusia y Ucrania, pues lleguen a un feliz término, porque la realidad es que la mayoría del mundo, exceptuando Venezuela, exceptuando Cuba, Nicaragua, pues no han dado su respaldo a pues a este comportamiento nefasto, perdón por la expresión, que ha tenido el gobierno ruso con este pueblo ucraniano. Y como hemos visto a la sociedad civil salir a las calles a defender su pueblo, su identidad, su cultura, su independencia. Tremendo, tremendo, es tremendo contemplar esto, ¿no? Pero bueno, pues sigamos orando por la paz. El Papa Francisco ha convocado el día de mañana, que es miércoles de ceniza, iniciamos Cuaresma, ha convocado a una jornada de ayuno y abstinencia, como es pues es la costumbre, ¿no? Lo que marca el calendario litúrgico los miércoles de ceniza, pero hacerlo con esta intención, con la intención de lograr la paz y los acuerdos en Rusia y con Ucrania. Y con todos los lugares donde haya alguna dificultad. Al final de cuentas, la paz pues comienza en el corazón del hombre, ¿no? La paz comienza en el interior, la paz interior, y eso se traspasa, o sea, se traspola pues a la sociedad, ¿no? A donde estamos. Entonces, bueno, ojalá nos podamos unir todos en esta jornada de ayuno pues por la paz del mundo, al final de cuentas, ¿no? Porque pues sabemos históricamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viene este periodo de prácticamente 30 años o más de la famosa Guerra Fría, donde estaban estos dos bloques, ¿no? El bloque comunista, digamos, del este y el bloque capitalista de acá de Occidente. Y como, pues bueno, vivíamos con una tensión constante. Yo creo que los que son un poco más grandes que yo recordarán la crisis de los misiles justo cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos y todo el tema, ¿no? De la crisis de los misiles con Rusia. Yo recuerdo cuando era pequeña que había cortes informativos cada hora en el único canal de caricaturas que existía cuando yo era chiquita.
Y yo me angustiaba mucho porque pues salían las notas, ¿no? De que si ya Rusia había metido un submarino y Estados Unidos le había bombardeado el submarino. Y entonces era este constante vivir en esta famosa término muy bien utilizado de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, pues cae el comunismo en 1989, muy impulsado y muy trabajado y muy dialogado por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y pareciera que la vida y el mundo pues ya no había bloques, ¿no? Ya no había divisiones, ya todos éramos iguales. Pero pues ahorita estamos viendo que finalmente sí, ¿no? O sea, la parte del este, sobre todo, y Rusia, que está muy interesada en no perder pues su fuerza y su, digamos, poderío, pues quiere seguir conquistando y dominando a aquellos países, ¿no? De la antigua URSS, que cuando se dan estas divisiones, pues se crean o no, se independizan todos estos países, Ucrania, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bielorrusia, pues es muy interesante. Yo lo único que les digo es que pobres de los que ahora se tienen que aprender las capitales, porque cuando nosotros éramos chiquitos era pues nada más la URSS, ¿no? Y ahora de la URSS ya no me acuerdo cuántos países salieron, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, que Dios nos ayude y nosotros pongamos también, pues como aquel chico del Evangelio, nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Y mañana tenemos esta oportunidad de poner nuestros 5 panes y nuestros 2 peces uniéndonos a la jornada de ayuno por la paz del mundo, que al final, pues a todos nos conviene, nadie quiere una guerra, incluso se hablaba de guerra nuclear, porque hay algunos misiles rusos que están apuntando y que son nucleares, ¿no? Es una guerra nuclear lo que se puede desatar aquí y pues no tendría un final feliz al final de cuentas, ¿no? Si a Rusia se le ocurre la brillante idea de lanzar un misil de estos, pues ya veremos cómo será la reacción del mundo, que no será pues nada favorable, que hasta el día de hoy yo de verdad también admiro la forma en la que han reaccionado pues todos los países que han o que están, digamos, defendiendo a Ucrania, ¿no? Obviamente hay quienes han mandado armamento, otros han mandado dinero, otros han pues hecho bloqueos comerciales. Por ejemplo, es que es impresionante. Suiza, que es un país pacífico 100%, que creo que ni ejército tiene, lo que hizo fue bloquear las cuentas de los grandes millonarios, ¿no? De los magnates rusos, pues que tenían en Suiza alguna cuenta o algunas cuentas, porque bueno, pues Suiza es conocido por esto, ¿no? Porque hay pues mucho dinero, porque es un país con muchas muy buenas condiciones para hacer este tipo de transacciones económicas, pues les congeló todas las cuentas. Luego les han congelado el famoso SWIFT, que es digamos, este número que todos los bancos mundiales tienen para poder hacer transferencias, tanto para recibir como para enviar dinero. Los están aislando del mundo, ¿no? A los rusos. Pero no ha habido una acción militar concreta y esperemos que, bueno, como les digo, pues estas pláticas que están allá dándose en Bielorrusia puedan tener un final feliz y sobre todo que pues no sigamos perdiendo vidas humanas, que es lo que más nos importa, ¿no? Y defender pues este derecho que todos tenemos, ¿no? De vivir en paz, de vivir en tu tierra, de vivir en el lugar donde pues te tocó nacer y vivir de manera pues pacífica, disfrutando lo que te toca, lo que tienes, el pudiendo salir a trabajar con la seguridad de que vas a volver a tu casa, con tranquilidad, con paz, que tu familia está segura. Yo creo que eso pues no tiene valor, ¿no? O sea, no hay forma de pagar eso. Entonces, por eso, vuelvo a insistir en que les estoy compartiendo el programa, vuelvo a insistir en que les invito a que nos unamos en esta jornada de ayuno y oración que Papa Francisco ha convocado para el día de mañana, que pues mañana comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza. A ver, estoy tratando de parar aquí mi celular para poder ver sus comentarios. Bueno, dicho esto, agradezco a la gente que ya está conectada. Recuerden, si pueden, si quieren y si
pues la economía lo permite, nos pueden donar estrellas, nos pueden seguir donando estrellas. Sigue esta opción activada aquí en Facebook y esto nos ayuda mucho aquí en Valora, pues para seguir adelante. Por ejemplo, miren, aquí ya se nos cayó un micrófono, no, hay que arreglar ese micrófono. Aquí me encuentro un letrero, seguramente alguien movió algo y descompuso algo. Y aquí tenemos un letrero muy amable que nos dice, prohibido mover los micrófonos, a menos que te lo indique el operador, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, pues, ya se dañó un micrófono. Una vez se nos cayó la televisión, la pantalla que tenemos aquí atrás, que a veces ponemos y a veces no, pero pues se nos cayó la pantalla y se hizo trizas. Luego alguien más generosamente nos donó una pantalla. Aquí ahorita solo estoy viendo una luz prendida, entonces no sé si la otra ya se ha fundido. Entonces, bueno, les estoy contando todos los desperfectos que hay hoy en el estudio. Entonces no sé si sea porque la luz la movieron y ya no la pusieron en su lugar o se fundió y ya no sirve y hay que cambiarla. Bueno, para todo esto es que necesitamos de su generosidad, sus estrellas para poder seguir adelante y bueno, pues tener un estudio digno, un estudio completo, no mocha, la mesa como está hoy aquí, donde solo tenemos 3 micrófonos, no sé dónde está el cuarto. Y bueno, también tendría que haber 4 audífonos y solo tenemos 2 audífonos. Entonces, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Como, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los audífonos? Bueno, dicho esto, les invito a que también me digan y me cuenten de qué parte del mundo nos están siguiendo, de qué parte del mundo nos acompañan, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto poder estar en contacto con todos ustedes y saber pues hasta dónde estamos llegando. Mando un saludo cariñoso a las sedes de Valora, donde tenemos centros de asesoría familiar, como es Celaya, Aguascalientes, Chiapas, Villaflores, Chiapas, hermosas las mujeres de allá de Villaflores, como las de Aguascalientes y las de Celaya, y también al maravilloso equipo de Valora Cancún. Valora Cancún. Y feliz, feliz, feliz porque, bueno, pues ya comenzó el diplomado de acompañamiento y asesoría. Es la 6ª generación, lo cual es que nos da muchísimo gusto tener ya una 6ª generación de personas que quieren justamente lo que les decía al principio, convertirnos en una mejor versión. Y no solo para nosotros, como les decía, sino para luego, con estos conocimientos adquiridos en este diplomado que es bellísimo, poder ayudar a otros. Hoy el mundo sufre mucho a raíz de la pandemia. Hay muchísima depresión, hay muchísima ansiedad, hay muchísimos ataques de pánico, la gente pues ha perdido su trabajo. Pues no es un buen momento, ¿no? Histórico, digamos. El balance no es muy positivo. Pero si nosotros podemos sanar un poco el alma de aquel que está sufriendo, pues estaremos cambiándole el rostro al mundo. Me acuerdo que alguien decía, es que no podemos cambiar al mundo, no puedo cambiar al mundo. Y la reflexión era la siguiente, que si el día de hoy tú, por decir algo, le dabas de comer a un indigente, habías cambiado al mundo. Claro que habías cambiado al mundo. Sí tienes el poder de cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque hoy había una persona menos con hambre en el mundo. Entonces, ¿te das cuenta? Sí podemos cambiar al mundo. Obviamente quisiéramos tener la varita mágica y cambiarlo todo, ¿no? Y que todo estuviera bien. Pero, pues en lo pequeño, ¿no? En los pequeños actos que podamos hacer, cambiemos el mundo, cambiemos nuestro entorno, cambiemos la realidad de alguien. Y si podemos cambiar la realidad de alguien, bueno, me acuerdo de esta película de Oskar Schindler, ¿no? La famosa lista de Schindler, también, ¿no? Un periodo muy oscuro de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, cómo este hombre alemán se dedicaba a salvar judíos a través de emplearlos en su fábrica, donde teóricamente hacen ollas, pero pues al final se ve que lo que hacen eran municiones, ¿no? Y va salvando y salvando y salvando y salvando y salvando, y eran listas y listas y listas y listas de judíos que pues les cambiaban el nombre y los hacían pasar por otra, pues por otra religión, ¿no? O por otra nacionalidad, y aparte pues servían de alguna forma, estaban empleados, estaban protegidos, y al final de la película
la frase es fuertísima porque dice, quien salva una vida, salva a la humanidad. Entonces, pues vamos a ponernos a salvar vidas de una u otra forma, ¿no? En la parte espiritual, en la parte anímica, como dice el Papa Francisco, vamos a las periferias emocionales. Hoy que la gente sufre tanto a nivel emocional por todo lo que ha dejado y ha traído la pandemia. Pero bueno, ya saben que yo soy súper rollera, ya se me fueron 20 minutos de programa con todos estos rollazos. El tema de hoy, no sé si qué otro programa exista donde el tema se dé casi que a la mitad del programa, pero bueno, el tema de hoy quise compartir con ustedes esta alegría. El tema es, quien peregrina ora con los pies. ¿Por qué les digo que quiero compartir con ustedes esta alegría? Como ustedes saben, empezamos hace pues prácticamente 5 años un proyecto para realizar peregrinaciones, pues para ir a todos estos lugares santos, principalmente Tierra Santa, santuarios marianos, otros santuarios como por ejemplo el de Padre Pío, Asís, con San Francisco de Asís, Casia, con Santa Rita, se me fue el nombre del otro que está ahí cerquita, Siena, ¿no? Con Santa Catalina de Siena y San Bernardino, y bueno, ir tras las huellas de San Pablo, ¿no? A recorrer aquellos lugares impresionantes en Turquía, un país prácticamente musulmán, donde solo quedan vestigios de aquello que recorrió San Pablo, y cómo les iba hablando a cada región, Tesalónica, Corintios, Éfeso, etcétera. Bueno, pues después de 2 años de pandemia, logramos sobrevivir, gracias a Dios y gracias a la confianza de la gente que ha creído en este proyecto, que lo que más busca es vivir una experiencia que marque tu alma y que transforme o mejore la vivencia de nuestra fe, ¿no? Entonces, muchas personas me han preguntado, oye, cuéntanos un poco de las peregrinaciones, cuéntanos del Camino de Santiago, cuéntanos. Y pues bueno, quiero contarles el día de hoy acerca de este tema que es precioso y que bueno, ojalá pudiéramos lograr que toda la gente hiciera una peregrinación al menos en su vida, a algún lugar de estos lugares santos, ya fuera la Tierra Santa, ya fuera pues como les digo, los santuarios marianos que también son una belleza, Fátima, Lourdes, la Medalla Milagrosa en París, Medjugorje, Éfeso, la Casa de la Virgen, etcétera, ¿no? Y bueno, pues luego también lo del Camino de Santiago, que es una experiencia preciosa. Y les cuento con alegría porque aparentemente, digo, no canto victoria, porque ahora sí que algo que me ha enseñado la pandemia es vivir un día a la vez, ¿no? Que a cada día le baste su afán, como dice el Evangelio. Y viviendo un día a la vez, bueno, pues al día de hoy todo está preparado y todo está listo para que el próximo domingo salga el primer grupo de peregrinos nuevamente, ¿no? A este encuentro con estos lugares, ¿no? A recorrer el quinto evangelio, como lo dijo Pablo VI cuando estuvo en Tierra Santa, ver esas piedras, como les decía hace ratito, ¿no? Del tema del arte, esas piedras que nos narran y que nos cuentan la historia de lo que ahí sucedió, de lo que ahí aconteció. Y con mucho más importancia, en este sentido, para nosotros con el tema de la fe, ¿no? Es estar en aquella pequeña gruta, casa gruta, cueva, una cueva, donde fue la Anunciación, donde todo comenzó allá en Nazaret, ¿no? En un pequeño pueblito al norte de la Galilea, y recorrer, ¿no? Cada uno de estos lugares, el lugar de la visitación, obviamente el lugar del nacimiento de Jesús, del niño Jesús en Belén, el campo de los pastores, donde la tradición marca que ahí estaban los pastores durmiendo cuando se les aparecieron los ángeles para decirles que había nacido el Salvador, que hoy en Belén había nacido el Salvador y que fueran a adorarle y que lo iban a encontrar envuelto en pañales en un pesebre, ¿no? Y entonces se recorren todos estos lugares y vamos profundizando y vamos reflexionando y vamos escuchando el evangelio, ¿no? Que tiene que ver con ese lugar. Aparte tenemos la bendición de que existen las misas votivas.
¿Qué son las misas votivas? La misa votiva es esta misa que se realiza en el lugar donde sucedió el hecho, por decir, la anunciación, y las lecturas, independientemente del día que sea, ¿no? No vas a leer la lectura ordinaria del día, vas a leer la lectura de ese lugar, ¿no? Del lugar donde todo comenzó, la anunciación, ¿no? Y vino un ángel y se le apareció a una virgen, ¿no? Y viene toda esta historia, ¿no? De Lucas, por ejemplo. Y así en cada lugar, en cada lugar, en cada lugar. Y luego cuando vamos al encuentro de los santuarios marianos, pues bueno, vamos recorriendo y recordando todas las apariciones, por ejemplo en Fátima, ¿no? A los pastorcitos, la primera aparición, la segunda aparición, la tercera aparición, cuando la Virgen les deja ver el infierno, que es tremendo, el purgatorio, cuando años atrás, un año atrás de las apariciones de Nuestra Señora del Rosario, que es el nombre, digamos, oficial de la Virgen de Fátima, se les aparecía el ángel que les enseñó a rezar, que les dio la primera comunión. Y luego Bernardita en Lourdes, ¿no? Como no le creían, ¿no? Y recordamos cómo la Virgen se presenta a sí misma como la Inmaculada Concepción, un dogma que apenas había sido aprobado, que casi nadie conocía, que era un término desconocido, y más para una pequeña analfabeta como era Bernardita, y pues decir este concepto pues era como, fue la gran señal para que el sacerdote y el obispo le creyeran, que sí, en verdad estaba viendo a Nuestra Señora ahí en Lourdes, ¿no? Y luego, pues todo lo que se deriva de esto, el agua que surge, donde la Virgen le indica a Bernardita que hay que excavar, se pone a excavar y empieza a brotar, ¿no? Un manantial de agua, y luego esta agua tiene, pues, poder, por decirlo, curativo, donde, pues, al día de hoy, son miles y miles y miles de enfermos los que visitan el santuario de Lourdes buscando esta curación. Y yo les digo que no solo es la curación física, todos los que vamos ahí, de alguna u otra forma, estamos buscando también la curación del alma, ¿no? Del corazón, del espíritu. Estamos viendo por nuestro milagro, tanto sea físico, porque ves a gente en silla de ruedas, en muletas, en camilla, y a todos aquellos voluntarios maravillosos que trabajan de manera incansable ahí acompañando a los enfermos, porque van buscando ese milagro físico, ¿no? De una curación física por alguna enfermedad en específica, pero también habrá quien vaya buscando una curación de espíritu, a un dolor, a una pérdida, a una tristeza muy profunda, a un pecado a lo mejor del cual siento que por más que yo me he confesado, pues Dios no me ha perdonado, ¿no? Porque me siento tan mal, tan basura, que necesito, ¿no? Sentir ese consuelo, y qué mejor consuelo que el que da una madre, ¿no? Entonces, así nos acercamos a cada uno de estos santuarios. En París, la Medalla Milagrosa, y cuando la Virgen se le aparece a Santa Catalina Labouré y le pide a la Virgen, es la misma Virgen quien le pide a Santa Catalina que acuñe una medalla, y ella misma, la Virgen, le describe cómo tiene que ser esa medalla, ¿no? Con los corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María entrelazados, con la estrella, con la Virgen en la posición, ¿no? Abriendo sus brazos, que la reconocemos como la milagrosa de pronto, y con estos rayos largos y rayos cortos que María le explica a Santa Catalina, que los rayos largos son las bendiciones que ella nos da y que sí recibimos, y que los rayos cortos son las bendiciones que se quedan ahí a medio camino porque no las queremos recibir, porque a lo mejor a veces pues abrimos el paraguas de la soberbia o de la indiferencia y no quiero saber nada, y bloqueo, ¿no? Esa gracia que María, que Dios a través de María tiene para nosotros, ¿no? Y bueno, así vamos al encuentro en cada lugar. Padre Pío, ¿no? Es un lugar precioso, recorrer el convento donde él vivió, estar en la iglesia, en la pequeña capillita Santa María de las Gracias, donde él celebraba las misas, y tardaba horas, literal, horas en celebrar una misa, y como en la parte de atrás, arriba, está el coro, donde está el Cristo, que es el que le regala los estigmas por segunda ocasión
a Padre Pío y a partir de ahí los conserva durante 50 años. Y el mismo Cristo le dice que va a tener esos estigmas hasta que muera. Y entonces Padre Pío sabe perfectamente cuando le desaparecen los estigmas que va a morir, ¿no? Que está cerca la fecha de su muerte. Y no solo eso, sino que conocemos más la vida de Padre Pío, ahorita que les estoy hablando de San Giovanni Rotondo, y profundizamos más, ¿no? en aquel gran santo que yo en lo personal lo veía y se me hacía que era como enojón. Perdón, Padre Pío. Me parecía como enojón. Y leí un libro precioso que se llama Testigo del Padre, que lo escribe Fray Modestino. Fray Modestino es un fraile que fue como, digamos, su asistente, ¿no? De Padre Pío. Y cuando empieza todo el proceso de beatificación y de canonización, ya saben que mandan llamar a personas pues para que den fe, ¿no? De lo que se dice de aquella persona y cuenten su experiencia. Y entonces Fray Modestino en este libro cuenta, o sea, dice testigo del Padre, porque él es llamado como testigo para el proceso de beatificación y de canonización de Padre Pío. Y cuenta la vida de él al lado de Padre Pío y cómo, pues Padre Pío aparte era simpaticísimo y tenía ocurrencias divertidísimas. Claro, era muy firme a la hora, por ejemplo, de la confesión, porque aparte Padre Pío tenía el don de leerte la conciencia y pues las confesiones eran confesiones fuertes y conversiones fuertes, ¿no? Conversiones tremendas, ¿no? Porque pues él veía, ahora sí que la radiografía de tus pecados, ¿no? Entonces, bueno, ir al encuentro de todos estos lugares, pues vivifica el alma, ¿no? Vivifica el alma, nutre nuestro corazón y nos hace vivir la fe de una manera diferente. Tengo varias frases porque el eslogan que nosotros utilizamos es viajes para el alma, ¿no? Y en estos viajes para el alma, pues sabemos que lo que importa al final de cuentas en la vida es cuidar nuestra alma, es cultivar nuestra alma, nutrir nuestra alma, porque pues es lo que va a prevalecer al final de cuentas, ¿no? Es lo que va a ir al cielo o a ir al purgatorio o ir al infierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Felipe Neri decía, Dios se complace en el alma humilde que cree no haber comenzado aún a hacer el bien. Fíjese qué bonito. Esto es el no sentirnos acabados, el no sentirnos ya perfectitos, el no sentirnos que nuestra vida está ya completamente bien vivida y bien hecha. No, el alma en la que Dios se complace es esa alma en la que está constantemente en la lucha, constantemente en el esfuerzo. ¿Qué puedo hacer hoy yo para ser mejor yo, pero también para hacer algo por los demás, por las personas con las que vivo? ¿Qué detalle puedo tener yo para hacer feliz a la persona con la que vivo? Para que él tenga o ella tenga la oportunidad de vivir un día feliz. Me acuerdo mucho que Lupita cuenta que, no sé si lo leyó o alguien le contó, que todas las mañanas había un matrimonio y todas las mañanas, ya no sé si él o ella, se despertaba y le preguntaba, ¿no? Al esposo o a la esposa, dime qué puedo hacer hoy por ti para que seas feliz. Imagínense que todos nos levantáramos con esa sintonía, ¿no? De qué puedo hacer por los que están cerca de mí para que sean felices. Y entonces esto nos habla justamente de esta alma que está en una constante, en un constante movimiento y en un constante crecimiento y en un constante perfeccionamiento. Entonces, bueno, esto nos decía San Felipe Neri y me encanta. Citando a Padre Pío, dice, cada sacrificio que tu alma hace, y ahora que viene Cuaresma, pues creo que es muy propicio, ¿no? Empezar a poner nuestros sacrificios en la época de Cuaresma. Cada sacrificio que tu alma hace, cada bien que es dirigido a Dios para la santificación de todos. O sea, tú haces un sacrificio, te estás privando de algo, renunciando a algo, esforzándote por sonreír cuando no tienes ganas de sonreír, de dar tu mejor ¿no? sonrisa a alguien. Todo eso es en bien de los demás, como les decía, pero también Dios te lo toma en cuenta. Por supuesto que te lo toma en cuenta, ¿no? Y yo creo que es maravilloso porque ahí te das cuenta que no hay un minuto en el día que no podamos trabajar por ser mejores. Y dices, es que no lo quiero desperdiciar, es que cuando me cae este 20, estoy consciente de que cada minuto me sirve para perfeccionarme,
para ayudar a los demás y para ganar el cielo, para hacer puntitos para ganar el cielo, ¿no? Una frase preciosa de San Juan de la Cruz. El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. ¿Qué tan enamorados de Dios estamos? ¿Somos gentiles? ¿Somos humildes? ¿Somos pacientes? Bueno, si no lo somos, no pasa nada, no pasa nada. Hay que empezar hoy. Recuerden que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Creo que también es de San Juan de la Cruz otra frase que me encanta, que dice, el alma que está enamorada ni cansa ni descansa, algo así, ¿no? Entonces, bueno, trabajar justamente por este crecimiento de nuestra alma que nos va a llevar a ser justamente lo que buscamos aquí siempre, ¿no? Nuestra mejor versión y trabajar por, pues, cambiar al mundo, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Aquí está. El alma que está enamorada de Dios, a eso ya les dije, es un alma gentil, humilde y paciente, de San Juan de la Cruz. Ahora les decía que el título del programa de hoy es Peregrinar es orar con los pies. ¿A qué me refiero con esto? Pues cada que vamos caminando y cada que vamos recorriendo estos santuarios, si lo hacemos con este sentido, ¿no? De profundizar en estas verdades, de ir al encuentro de estos lugares con el corazón abierto, pues es eso, ¿no? Cada paso que yo doy en cada uno de estos lugares es hacer una oración, ¿no? De alguna u otra forma. También hay algunos de los santos que dicen, ¿no? Que cada latido de mi corazón sea un te amo para ti, Señor. Y bueno, pues esto es precioso porque, como les digo, nos damos cuenta que al final todo minuto, todo segundo lo podemos emplear para nuestro mejoramiento, pero también, obviamente, para ayudar a los demás a ser su mejor versión, ser más felices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, San Vicente de Paúl decía, la oración es para el alma, lo que el alimento es para el cuerpo. Y así podemos encontrar muchísimas frases que tienen que ver con el alma de los grandes, grandes santos, por ejemplo, con San Agustín, nuestro querido San Agustín, que tuvo una conversión tremenda, es interesantísima su vida. Dice, no dejan huella en el alma las buenas costumbres, sino los buenos amores. Así que, bueno, hay que amar de verdad, como Dios nos enseñó y como Cristo nos lo enseñó en la cruz, ¿no? El amor hecho obra, o sea, no hay amor más perfecto y más gráfico y más claro que Cristo en la cruz, ¿no? Como dice Martín, mi querido Martín Valverde, nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Solo yo fui capaz de llegar a la cruz por amor, para salvarte, para redimirte. ¿Cuánto vale tu vida? Mi sangre completa. Entonces te das cuenta de esto y dices, oye, yo quiero estar en esos lugares, yo quiero ir al Calvario, yo quiero estar en ese lugar mismo donde estuvo la cruz de Cristo, donde Cristo murió, quiero estar en el edículo, ¿no? Esta pequeña capilla que seguramente todos hemos visto en algún programa, ¿no? De estos documentales, en alguno de estos canales como ESNE, María Visión, donde nos enseñan estos lugares santos, y es el lugar mismo de la resurrección. San Pablo nos decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y cuando entras a esa tumba que está vacía, dices, todo cobra sentido, ¿no? Todo cobra sentido. Voy a visitar una tumba. Normalmente cuando vamos a visitar una tumba, pues vamos a visitar el lugar donde reposan los restos de un ser querido, ¿no? De los abuelos, de los papás, de los amigos, etcétera, ¿no? Pero en esta tumba es el amor de los amores, quien tendría que ser nuestro gran amor. Vamos a su tumba y está vacía. Y está vacía porque ha vencido a la muerte. Y eso nos da esta gran certeza de que también, como lo leíamos en la misa, no me acuerdo si fue la misa de la semana pasada, del martes pasado o del domingo pasado, donde era, no, fue el martes, justamente el martes pasado que celebrábamos la cátedra de San Pedro y recordábamos cómo Jesús, es un lugar que también visitamos allá en la Tierra Santa,
en Banias. Es un lugar precioso porque es uno de los, digamos, lugares donde está un manantial, surge el agua, que luego son 3 puntos distintos, pero ese es uno de los 3, de donde se alimenta el río Jordán y luego el mar de Galilea, ¿no? Y en este lugar, en Banias, es donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, y ese es el evangelio que se leyó la semana pasada, si no me equivoco, el 22 de febrero, que celebramos la Cátedra de San Pedro. Se lee este evangelio donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le contesta, y le contesta muy bien. Y entonces Jesús le dice, has hablado porque mi Padre te lo ha revelado. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. Ese es el lugar, es el mismo lugar ahí en Banias. De hecho, antes, digamos, el cauce del agua era mucho más abundante y había una cascada, ¿no? Y entonces, detrás de esta cascada, que caía sobre una montaña, hay un pedazo donde hay como una cueva. Y la gente le tenía miedo, ¿no? Cuenta la tradición que la gente le tenía miedo justamente en ese pedacito, ese lugar, porque había gente que desaparecía ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sin darse cuenta o por, ¿no? Chambones o no sé, distraídos, se metían o se iban por ahí y pues era una cueva de la cual luego ya no podían salir, ¿no? Y entonces mucha gente decía que ese era como el camino al Hades, ¿no? Al infierno. Y entonces pues es muy gráfico y es muy significativo que en ese lugar mismo, Jesús le diga a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. Aun cuando veamos el mundo ahorita como está y digas, ups, creo que va ganando el mal, pues no, al final de cuentas, el bien va a triunfar, y eso es palabra de Dios, y hay que creérsela a Dios, ¿no? Luego otro de los lugares, creo que ya se los he contado, que a mí me parece, pues es de mis favoritos, la verdad, es de mis favoritos. Es el que conocemos como el Primado de Pedro. Este está a las orillas del mar de Galilea. Y ahí, ¿qué sucedió? ¿Qué leemos? ¿Qué recordamos en ese lugar? En ese lugar recordamos la pesca milagrosa, pero la pesca milagrosa después de la resurrección y la aparición de Jesús, la segunda aparición de Jesús después de la resurrección. Y es cuando vienen, ¿no? Los pescadores, los apóstoles, cansados de que pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. No pescaron nada, empieza a salir el sol y dicen, bueno, pues ya es hora de regresar, vámonos de regreso. Están llegando a la orilla del mar y ven a un hombre parado sobre unas rocas que se conservan, ahí están, muy bien cuidadas, con una reja, protegidas. Y ven a un hombre parado ahí y les dice, ¿han pescado algo? Y pues contestan, no hemos pescado nada. Tiren las redes a la derecha, tiren las redes a la derecha. Seguramente habrán dicho, ¿y este quién es? No, ¿y por qué sabe? ¿Y que viene a darnos órdenes? Pero dóciles, los apóstoles, dóciles, tiran las redes a la derecha y bueno, viene aquella pesca milagrosa que decían que, bueno, sacaban y sacaban y sacaban y sacaban pescado y que las redes casi se rompían y bueno, terminan la pesca, salen y Jesús ya está ahí preparándoles, ¿no? El almuerzo, por decirlo de alguna manera. Y existe esta piedra, ¿no? Donde está marcado que en esa piedra fue donde Jesús les prepara, digamos, ¿no? Les asa su pescadito, que es muy rico el pescadito ahí de la zona. Comen, claro que luego lo reconocen, por supuesto reconocen quién es, comen con él y hay un momento, que eso es lo que a mí más me encanta, que Jesús se aparta y le llama a Pedro. Recuerden que venimos de pues el Viernes Santo, el Jueves Santo, donde Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Pedro le había jurado a Jesús que él iba a morir con él, ¿no? Y que no, o sea, que él iba a estar ahí al pie del cañón. ¿Y qué pasó con Pedro? Fue el primero que corrió, el primero que se enojó porque le cortó la oreja, ¿no? A uno de los soldados. Y luego huyó. Y no solo huyó con temor y aterrado a esconderse, sino que cuando alguien lo veía y lo identificaba,
decía, él estaba con el Galileo, él es uno de ellos. Y Pedro decía, no, 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 no. Y Jesús se lo dijo, digamos, se lo vaticinó, ¿no? Le dijo, Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y efectivamente, Pedro le niega la tercera vez estando en el patio, digamos, de la casa de Herodes, de Caifás. Una de las personas que servía en esa casa voltea y le dice, una mujer, voltea y le dice, tú eres amigo del Galileo, tú estás con él. Y él le dice que no, y en eso canta el gallo. Bueno, ese lugar también existe hoy y lo visitamos, ¿no? Se llama San Pedro en Galicanto. Pero ¿a qué voy con esto, no? Después de que viene esta aparición, que Jesús les prepara el pescadito, se aparta a Jesús y le llama a Pedro. Y es cuando le pregunta 3 veces, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? O sea, 3 veces. Y yo, en mi explicación de Meche, no es teológica, ni dogmática, ni nada, pero yo lo veo así como, hombre, me negaste 3 veces. No pasa nada, ya lo sabía. Ahora nada más dime 3 veces que me quieres y estamos a mano, ya no pasó nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y ahí le refrenda su primado, ¿no? O sea, le vuelve a decir, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ¿no? Y es un lugar muy bonito. Aparte, físicamente el lugar es precioso porque es arbolado, es verde, en medio del desierto, porque también ahí hay como un manantial, ¿no? Entonces hay jardín, hay unos como ficus enormes, como, no sé si son ficus o laureles, pero es una belleza el lugar. De verdad, y es como entrar, después de que vienes, por ejemplo, en las carreteras, en medio del desierto, llegas a ese lugar y de verdad es como un oasis, porque es verde, verde, precioso, precioso. Entonces, bueno, quería yo compartirles esto para que, bueno, primero, una petición. Recen mucho por estos grupos que van a salir, que podamos ya empezar a retomar la vida, ¿no? Después de todo esto que hemos vivido con la pandemia, que estos sectores, digamos, del comercio, de la economía, que se vieron tan afectados como han sido el turismo, pues la hostelería, los hospedajes, mucha gente quebró, mucha gente perdió sus negocios, mucha gente está tratando de sobrevivir y de salir adelante. Pues que puedan, ¿no? Que puedan volver a recuperarse. Por ejemplo, el otro día recibí una carta de Fray Artemio. Fray Artemio es un fraile español, franciscano, obviamente, maravilloso, que tiene más de 45 años viviendo en la Tierra Santa. Y le escribí para decirle que iba un grupo de peregrinos. Y me contestó, bueno, no saben, feliz, feliz, diciendo que era una alegría grandísima el poder recibirlos, que con muchísimo gusto los recibía y platicaba con ellos, porque bueno, pues imagínense, más de 40 años viviendo en Tierra Santa, todas las historias que tiene que contarnos. Claro que le han tocado guerras, intifadas, todo lo que se puedan imaginar. Y bueno, ahora la pandemia. Entonces, bueno, pues los franciscanos están en números rojos, ¿no? Porque pues obviamente ellos también en Tierra Santa, además de cuidar los lugares santos, gracias a que San Francisco lo recuperó, pues todo esto implica un costo, ¿no? Como ahorita yo les decía de los micrófonos, ¿no? Pues allá también, pues hay que cuidar las plantitas, las florecitas, limpiar, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el que nosotros regresemos como peregrinos, pues es muy alentador para ellos, ¿no? Entonces, lo primero, que nos encomienden en sus oraciones, encomienden en sus oraciones a todos estos peregrinos y a toda la gente que, bueno, de alguna u otra forma ha podido resistir y sobrevivir, ¿no? Después de esta pandemia, en este sector pues tan golpeado, la verdad, tan golpeado. Y bueno, que no dejemos de soñar con ese viaje para el alma, que no dejemos de soñar con ese viaje para el alma. Miren, ya no les conté casi del Camino de Santiago, me queda poquitito, pero bueno, recorrer el Camino de Santiago es una experiencia preciosa porque es como un ejercicio de vida, es un ejercicio de vida, donde de pronto hay bajadas, hay subidas, hay pedazos más difíciles, hay lugares hermosísimos, a veces vas solo, a veces vas pues con tus pensamientos, ¿no? Dándole vueltas
a tus pensamientos, a veces vas rezando, a veces vas acompañado, a veces necesitas ayuda, a veces tú eres el que ayudas, ¿no? Y al final, pues es la meta, llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Lo que marca la tradición es abrazar un busto del apóstol Santiago, como diciendo, llegamos, y a Santiago pues le debemos la evangelización acá en Occidente, ¿no? Él fue quien llevó, el apóstol Santiago, es el que lleva la fe a Occidente después de la invasión de los moros, prevaleció, ¿no? Por la huella tan profunda que dejó. Tiene que ver mucho con la Virgen del Pilar, porque Santiago ya se iba de regreso, triste, ¿no? Porque nadie le hacía caso, y la Virgen del Pilar pues no es que se haya aparecido la Virgen del Pilar, porque en esa época María vivía, ¿no? Entonces es una bilocación de la Virgen, donde se le aparece a Santiago y le dice, no, ¿a dónde vas? Te quedas aquí a seguir evangelizando. Y bueno, pues deja unas raíces muy profundas en la península ibérica, y luego después de que la invasión de los moros de más de 400 años, 500 años, se expulsan los moros, prevalece la fe católica, y son quienes traen la fe católica después a América, ¿no? Y debemos nuestra fe y nuestra creencia, pues, a todo el trabajo que hizo el apóstol Santiago y todo lo que dejó ahí, y luego a todos los valientes que vinieron a compartirla, ¿no? En cada región tenemos a Fray, ya les contaba, creo que la semana pasada lo mencioné, ¿no? Fray Junípero Serra en el norte y en el Alta California, Padre Quino, Tata Vasco en Michoacán, pues por todos lados, ¿no? Aquí Segovia, etcétera. Entonces, bueno, pues es precioso, la verdad es precioso. No dejemos de soñar con este viaje para el alma, con esta peregrinación. Algún día lo lograremos. De verdad que si yo me gano la lotería, los invito a todos, me los llevo, porque de verdad es diferente. Vives la fe de una forma diferente, rezas el rosario de una forma diferente, escuchas las lecturas de una forma diferente, porque aparte dices, ya sé cómo es el lugar, ya sé cómo es estar ahí, ya sé cómo huele, ¿no? Ya sé que se siente el viento en la cara. O sea, es de verdad pues una experiencia que vale la pena hacer. Y de verdad que al final de cuentas no hay dinero mejor invertido que el que invertimos en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de experiencias que dejan una huella profunda en nuestra alma y buscan, ¿no? Sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, pues ya me voy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias a Israel García. Dice, qué bonito programa, ya me despertaste la curiosidad de poder conocer. Pues claro, esa es la idea. Lidia López dice, ya no hay lugar para ir. Pues no hay lugar en esta, pero hay más. O sea, ustedes hablen y pregunten y claro que hay lugar. Mi querida Gloria Palazuelos, ¿cómo te quiero? Un beso grande. Rosa Reséndiz, muchas gracias. Gracias, feliz inicio de mes también. Alejandra Vargas, me gustaría hacer esa peregrinación, ¿podrías dar? Les voy a poner aquí el teléfono de la agencia para que se comuniquen. Ay, ya ando tirando aquí el celular. Salvador Íñiguez, ay, hermanito, ¿cuántas veces te he encontrado en Meyugori? Y qué alegría me da cuando te encuentro allá en Meyugori. Te mando un abrazo. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Elisa, muchísimas gracias. Concepción Herrera, gracias. Alex Rodríguez. Dice, ¿cuándo va a ser el próximo diplomado? Quiero entrar. Miren, tenemos una lista de espera y creo que si logramos tener las 25 personas, vamos a poder abrir un grupo. Justamente yo estoy en pláticas con la UNIVA para poder abrir un nuevo grupo ya. Digo, ya no les digo que mañana, ¿verdad? Porque luego ahora viene Semana Santa y Pascua y todo esto, pero a lo mejor mayo, junio estaremos abriendo otro grupo, ya les estaremos dando información, pero si estás interesado, anótate con Cristian Cortés, ahorita les doy el teléfono o también se los apunto aquí por el tiempo y deja ahí tu nombre para saber y ir contabilizando. Si logramos el grupo mínimo de 25, abriremos un nuevo grupo, ¿sale? Ale Vargas, Rosa María Osorio, bueno, Alex Rodríguez, bueno, besos, abrazos a todos, ya me voy. Y bueno, solamente quiero hacer una última reflexión en 2 minutos, porque ya tenemos misa con el padre Robert, quédense, porque ya
regresa el padre Robert, después de varios meses de ausencia y que lo extrañamos mucho. Bueno, el viernes pasado murió una compañera mía del colegio, una mujer extraordinaria, una mujer que padeció una enfermedad muy dolorosa durante muchísimos años, pero lejos de mostrarnos su enfermedad, siempre nos mostró su sonrisa. A pesar de sus dolores físicos que eran tremendos, porque ella le contagiaron herpes en la médula espinal y se le fue al cerebro, y tenía también el tema del trigémino, que es tremendo. Lejos de contagiarnos su enfermedad, siempre nos contagió su alegría, su esperanza, las ganas de vivir. Siempre estuvo al pie del cañón, al lado de sus hijos, aguantando jornadas largas, porque su hija pequeña es taekwondoín y competía, ¿no?, a nivel internacional, y ella estaba ahí siempre para su hija. El día de ayer fue la primera misa de su triduo y tuve la bendición de poder estar ahí, de recordar muchísimos momentos muy divertidos, obviamente, de nuestra infancia, adolescencia que compartimos, y de escuchar las palabras de su hija al despedir a su madre, diciendo que había sido una mujer que había regado una semilla por donde iba pasando. Había dejado una huella en todas las personas que le habían conocido. Querida Natalia, descansa en paz. Sé que te ganaste el cielo, porque con tu enfermedad purificaste cualquier cosa que hubieras hecho mal en esta tierra. Porque como les digo, lejos de contagiarnos su enfermedad, siempre fue un ejemplo para contagiarnos la alegría de la vida y la alegría por vivir. Y que no hay un momento en el que no podamos amar, aun cuando estemos hundidos en el peor dolor, ya sea físico o espiritual. No perdamos el tiempo en tonterías, no perdamos el tiempo en banalidades. Amemos, entreguémonos, que al final de cuentas, como dijo San Juan de la Cruz, seremos evaluados en el amor. Querida amiga mía, descansa en paz. Que pronto llegue el consuelo para su familia y para todos en los que has dejado una huella. Porque tú sí fuiste de esas personas que se esforzó por dejar huellas y no cicatrices. Un beso grande a todos. Hasta la próxima.